Bienvenidos a nuestra clase virtual del día de hoy. Para el desarrollo de esta clase daré algunas recomendaciones que es importante que todos los alumnos sigan. Trabajar ordenadamente, hacer letra clara y seguir las instrucciones que he dado en el desarrollo de esta clase. Recordemos, trabajar ordenadamente, letra clara y seguir las instrucciones. Antes de iniciar con nuestro tema del día de hoy, hablaremos de algo muy importante que estamos celebrando esta semana, y es el Día del Idioma Español. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma Español en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó al crecimiento del idioma. En otros países se celebra el Día del Libro. La tradición de celebrar este día comenzó en Valencia para luego extenderse en España y más tarde en todos los países hispanohablantes. El objetivo del Día del Idioma Español es dar impulso a esta lengua y a su correcta implementación para cuidar el desarrollo de la cultura. Miguel de Cervantes Saavedra es considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito El ingenioso Hidalgo de la Mancha, conocida habitualmente como Don Quijote. Muchos críticos han descrito a Don Quijote como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Así que recordemos, todos los años, el 23 de abril, celebramos el Día del Idioma Español, recordando al escritor Miguel de Cervantes Saavedra y a su icónica obra Don Quijote de la Mancha. Nuestro tema del día de hoy, palabras homógrafas y homófonas, el objetivo de la clase. Durante y al finalizar la clase virtual, los alumnos y las alumnas reconocerán variedad de palabras utilizando distintas acepciones en diferentes contextos, con la ayuda del libro de texto y la explicación del docente. Nuestro tema, los homófonos y homónimos, trabajaremos en el libro de texto todos juntos en las páginas 236 y 237. Visualizamos la lección, recordamos página 236 y página 237. Haremos asociación de conocimientos previos y la pregunta número 1 nos dice, ¿qué es una palabra homófona? Las palabras homófonas son las que tienen diferente escritura y pronunciación parecida, pero su significado también es diferente. Pregunta 2. ¿Qué es una palabra homógrafa o homónima? Son palabras con igual escritura y significado diferente. Las palabras homógrafas tienen mucho parecido con la polisemia. En esta clase haremos una diferencia. Cuando hablamos de palabra polisemia, buscamos todos los significados que puede tener una palabra, ya que poli significa varios. Cuando hablamos de palabra homógrafa, únicamente buscaremos un significado más de la palabra, ya que homo significa igualdad. Iniciemos con el primer ejercicio de Exploro en la página 236. Responda con base en la lectura de los trabalenguas, tenemos que analizar. Sobre la llama o la alpaca es que tenemos que investigar. Llama a Susana. Ella copió bien las instrucciones de la tarea. Pregunta 1. ¿A qué se refiere la palabra llama en la primera oración? Marque con X. ¿A un animal, a fuego o al verbo llamar? Respondemos a un animal. Pregunta 2. ¿A qué se refiere la palabra llama en la segunda oración? ¿Un animal, fuego o forma del verbo llamar? Respondemos forma del verbo llamar. Iniciemos lectura en Aprendo, página 236. Las palabras homófonas se pronuncian igual pero se escriben diferente y su significado también es distinto. Ejemplos. Está prohibida la caza, hoy saldré de casa. En la primera palabra nos referimos a cacería y en la segunda palabra nos referimos a un hogar.
Aquí tenemos más ejemplos. La palabra hola con H, que es un saludo, y la palabra hola sin H, que es el movimiento del mar. La palabra bello con B, que significa algo hermoso o bonito, y la palabra vello con V, que son los pequeños vellitos que tenemos en brazos o piernas. Seguimos lectura. Las palabras homógrafas o homónimas se escriben y se pronuncian igual, pero tienen distintos significados. Ejemplos: gato, mono, banco, faro. En el primer ejemplo, gato como un instrumento de mecánica y el siguiente un animal doméstico. Mono, una prenda para vestir, o mono, un animal. Banco, para sentarnos, o un grupo de peces que es un banco. Faro, que lo tiene un auto, o un faro que lo encontramos en un muelle. Y leemos las oraciones. Hoy saldré en bote, haciendo referencia a un pequeño barco. Por favor, bote la basura, haciendo referencia al verbo tirar. Identifiquemos entonces. Estas palabras homógrafas tienen mucho parecido con la polisemia, que es un tema que lo vimos al inicio de las clases virtuales. La diferencia que haremos es esta. Cuando hablemos de polisemia, buscaremos una palabra y todos los significados que pueda tener. Cuando hablemos de palabras homógrafas, buscaremos un significado de la palabra que nosotros queremos investigar, ya que homo significa igualdad y poli significa varios. Seguimos lectura. Muchas palabras que se escriben con la letra B y V son homófonas. Algunas son hablando sin H del verbo ablandar. Hablando, iniciando con la letra H del verbo hablar. Válido, iniciando con la letra V, sonido que emite la oveja. Válido, iniciando con V del verbo validar. Bota, iniciando con B, tipo de zapato. Y bota con V del verbo botar. Vaso, iniciando con B, asentar sobre una base. Y vaso con V, recipiente pequeño para beber. Cabe con la letra B del verbo caber y cabe con la letra V del verbo cavar. Iniciamos con el primer ejercicio de aplico en la página 231. Observe las imágenes y complete las oraciones. Tenemos que aplicar. A mi tío le gusta coser los pantalones rotos. Escribimos la palabra coser con S, que significa costurar. Siguiente oración. Voy a poner a cocer las verduras y la carne. Escribimos cocer con C, que es de preparar, de cocinar. Número 2. Relacione con una línea cada palabra con su significado. Tenemos que comprender. La palabra hola lo unimos con saludo. La palabra hola sin H con onda de agua en el mar. La palabra sabia escrita con B, persona que tiene conocimientos de muchas cosas. Savia con V, líquido del tallo de las plantas. Asia sin H es un continente. Asia con H y con la letra C es una preposición que indica dirección. Número 3. Pinte la palabra correcta según la imagen. Tenemos que aplicar. Tenemos 3 imágenes. En la primera aparece tubo con V y tubo con B. Seleccionamos la opción 2, tubo con B. La siguiente proviene del verbo tener en pasado. Baqueta con B y baqueta con V. Seleccionamos
la primera opción, baqueta con la letra B. Y en el último dibujo, balsa con la letra B y balsa con la letra V. Seleccionamos la primera opción, balsa con la letra B. Haremos este ejercicio en el cuaderno de apuntes y lo harán con mi ayuda. Aquí tenemos palabras homónimas como aparece en el tema de este libro, pero también las podemos conocer como palabras homógrafas. Por eso he decidido colocar los dos nombres. Tenemos la palabra vino, que es una bebida, y vino del verbo venir. Capital, que puede representar dinero, o capital, que puede representar una ciudad. Bate, que es un instrumento para golpear, o bate del verbo batir. Amo, que es el dueño de algo, o amo del verbo amar. Hoja, que es la parte de una planta, o la palabra hoja, que representa una hoja que está elaborada de papel. Recordemos, las palabras homógrafas se escriben igual, se pronuncian igual y su significado es diferente. Por eso les repito, estas palabras tienen mucho parecido con las palabras polisémicas. La diferencia que marcamos al inicio es que cuando trabajemos con palabras con polisemia, buscaremos todos los significados que pueda tener esa palabra. Y cuando trabajemos con palabras homónimas o homógrafas, identificaremos únicamente una palabra que le dé igualdad. Seguimos. Este ejercicio también lo harán en el cuaderno. Seguimos con palabras homófonas. Las palabras homófonas son las que su escritura es parecida, su pronunciación parecida, pero su significado es diferente. En el caso de estas palabras, su escritura es parecida porque comparten varias letras en común, pero en la redacción cambian. Rayar con Y, que significa hacer rayas. Rayar con L, desmenuzar algo. Malla con L, representa tejido. Malla con Y, representa la civilización. Sabio con B, representa la sabiduría. Savia con V, líquido del árbol. Vaya con Y, viene del verbo ir. Bota con B, es un zapato. Y bota con V, viene del verbo elegir. Para el desarrollo de esta clase tendrán solamente una tarea. Es escribir 10 pares de palabras homófonas. No escribirán palabras homógrafas porque en una clase anterior escribieron palabras con polisemia, por lo cual he decidido que en esta clase solo escribirán 10 pares de palabras homófonas, cada una con el significado que tiene. Recordemos el ejemplo. Si escriben la palabra vino, escribirán vino del verbo venir y vino de bebida. Finalizamos nuestra clase virtual recordando que el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Idioma Español. Y leemos este pensamiento: quien respeta el idioma, escribe, lee, piensa y ve mejor el mundo. Miguel de Cervantes Saavedra. Así que nosotros tenemos una misión, y es cada día esforzarnos por hablar y escribir correctamente nuestro idioma. Esto ha sido todo de mi clase. Recuerden que se pueden comunicar conmigo a mi WhatsApp, correo electrónico o a través de mensaje privado en la plataforma Edmodo. Muchas gracias.